Yo creo que el Ejecutivo, como en toda campaña política, pretende tener una mayoría. O sea, el 28 de febrero se tendrá que definir si ellos logran establecer una mayoría. Que por bien del país, ¿verdad? Ojalá que no se configure una mayoría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso evita también todos los diálogos y entendimientos que pueda tener un gobierno a través de la Asamblea Legislativa. Entonces entraríamos que no tuviéramos una Asamblea Legislativa deliberativa, ¿verdad? Dialogante, sino que tuviéramos nada más una Asamblea Legislativa que fuera pasapapeles de lo que es el Ejecutivo. Yo creo que eso sí no sería, y no creo que se dé tampoco por el sistema de cocientes y residuos del país que tenemos acá. Si ese hecho ocurriera, ¿qué estilo de posición fuera Arena? Mire, nosotros en Arena siempre hemos tenido una oposición democrática. ¿Cuáles son las oposiciones democráticas? Son aquellas que se oponen cuando deben oponerse y acompañan cuando deben acompañar una propuesta que sea de bien para la población. Yo creo que en ese sentido lo hemos hecho así y nos hemos movido así en todo lo que han sido las votaciones en la Asamblea Legislativa. Ahora, para el tiempo de la pandemia, nosotros aprobamos más de 70 leyes que tenían que ver con financiamiento y aspectos que lo que hacían era beneficiar lo que era la gestión tanto de fondos como de materiales que venían a favorecer o controlar lo que era la pandemia. Yo creo que en ese momento se ha demostrado así. Yo creo que una oposición democrática debe de ser así y tenemos que hacer un esfuerzo en la otra legislatura de abrir canales de diálogo, pero un canal de diálogo respetuoso, un canal de diálogo que evite también la violencia y que evite los insultos y que sea algo que no confronte a la ciudadanía, sino que también haga construir ciudadanía con la gente. ¿Arena quiere destituir al presidente? Miren, en un momento, esa propuesta fue de un diputado, ¿verdad? No hay una posición de partido ni de fracción en ese sentido. Yo creo que nosotros estamos por la vía democrática y ahora el 28 de febrero vamos a ver que se va a repartir el poder en el país. Lógicamente, tomar una cosa de esas simplemente es más una estrategia dentro de la campaña de parte del Ejecutivo, es decir, que lo van a querer, ¿cómo se llama?, quitar el partido de oposición. Pero eso es muy lejos de la realidad. Ya eso fue, ¿cómo se llama?, está en la comisión y eso ya no tiene mayores cosas, no va a prosperar eso ahí. ¿Pero por qué cree que usted que los diputados no archivaron la iniciativa, las dos iniciativas? Mire, yo entiendo que ahora esto tiene un proceso en la Asamblea Legislativa, y hay una discusión, y luego después pasa a lo que son los archivos, que será en el tiempo que venga, que tengan otras piezas, porque no solo ha entrado esa pieza, ¿verdad? Y entonces yo creo que eso es solo cuestión de tiempo, ¿verdad? Yo creo que ahorita lo que estamos, todo está enfocado en lo que es la campaña y lo que es el 28 de febrero. Pero definitivamente nosotros estamos más por el diálogo que por hacer una confrontación de ese tipo. En el tema del diálogo, pero ustedes intentaron acercamiento con este gobierno, han intentado establecer un diálogo. Mire, por supuesto, nosotros intentamos, inclusive nosotros durante el tiempo de la pandemia, y colaboramos mucho con el gobierno. Ya le dije yo, son 72 leyes que impulsamos, ¿verdad?, favoreciendo. Lógicamente después entraron los caldeados de las campañas políticas, hay un distanciamiento en lo que son las visiones. Nosotros pues lógicamente no estamos de acuerdo con confrontar a las personas y con ese lenguaje de confrontación, de odio, ¿verdad?, que se da. Entonces ha habido una separación. Pero que realmente nosotros sabemos también que eso van determinando los tiempos. Vienen, el 28 de febrero está cerca, se va a definir lo que es una correlación, se va a repartir el poder político en el país, tanto territorial como en la Asamblea Legislativa, y luego después tenemos 3 años que tenemos que construir y todos estamos, pues, ¿cómo se llama?, tenemos que pensar en el futuro. Ahora, yo sí creo que el 28 de febrero es un momento crucial para los salvadoreños porque vamos a decidir entre 2 vías. O decidimos entre una vía de diálogo, entendimiento democrático a través de lo que es un repartimiento de los poderes, o decidimos nosotros también concentrar el poder en una persona y tener un gobierno autoritario. Pero no solamente, porque hay gente que me dice a mí, pero mire, ¿qué importa que sea autoritario? No, dependiendo, pero también las señales que nos dan de que no quieren dar información, que el mismo Instituto
para lo que el Instituto de Acceso a la Información Pública le ordena a la Sala Constitucional que restituyan a una magistrada y ellos mismos responden que van a esperar a que el presidente de la República autorice restituirla. O sea, nosotros estamos ya lo que es desprendiéndonos a lo que es la parte del Estado de Derecho. En este momento no hay una vinculación con el gobierno directamente. Sin embargo, a nivel de Asamblea Legislativa, que es el órgano más plural y político del país, lógicamente sí hay intercambio entre lo que son los diputados también y lo que son los ministros del gobierno. Entonces, sí hay una comunicación, pero no tenemos una comunicación, por ejemplo, institucional con el gobierno directamente, entendiéndose con Casa Presidencial, si es así la pregunta. Pero lógicamente, pues en la Asamblea, pues todo eso. Pero esa comunicación no es fluida, no es como bien cabrosa. Bueno, usted lo puede ver en la Asamblea Legislativa, ¿no? La Asamblea Legislativa es el órgano más político que existe en el país. Ahí usted está abierto a los periodistas y todo. Ahí entran y salen los ministros del gobierno, se discute, entran y salen funcionarios a las comisiones y hay una permanente interacción entre todos. ¿Hay una comunicación? Sí. Tal vez lo que no hay y hay la necesidad de hacer los entendimientos básicos producto de un diálogo democrático. Pero no donde impere lo que es mi palabra, sino que impere lo que es bueno para el país. Y eso se entiende como entendimientos democráticos también, producto de un diálogo también democrático. ¿Cómo calificaría el ambiente de la campaña electoral actual? ¿Cree usted que está habiendo hechos de violencia política, tomando en cuenta el 31 de enero? Yo creo que el Partido Nuevas Ideas ha llevado a polarizar totalmente lo que ha sido la campaña política, a radicalizar en sus posiciones que todo lo que son los mensajes de odio, de violencia, ya sea que vengan desde el más alto funcionario del país a ministros y gente cercana al Partido Nuevas Ideas, lo que hace es caldear más la situación. Producto de eso fue el clímax del 31 de enero, donde se producen 2 muertes y varios heridos, ¿verdad?, de un partido político aquí en el país. Yo creo que ese es ya como decir, ¿qué es lo que pasa? O sea, un hecho de sangre. Y ese es producto de la violencia verbal, de la violencia electoral y sobre todo de radicalizar lo que es en este momento pues una elección que debería ser un proceso democrático, una fiesta democrática donde la gente va a decidir si vota por uno o vota por el otro. ¿No dudaría de que es violencia electoral? Por supuesto, si usted pone a ver, o sea, si usted empieza a leer y lee todos los mensajes, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que a usted se le viene a la mente? ¿Cómo puede existir tanto revanchismo? ¿Cómo puede existir tanto odio? ¿Cómo puede ser que nosotros queramos desmantelar toda la institucionalidad? Nosotros hemos tenido un ejemplo muy claro en el país del norte de los Estados Unidos. Solo haber mencionado la palabra fraude en los Estados Unidos provocó que atacaran el Capitolio, provocó una serie de cosas y se estremeció la institucionalidad. ¿Qué fue lo que pasó? Fue un problema que duró 8 horas. ¿Por qué? Porque inmediatamente el mismo Estado de Derecho, ¿verdad?, restituyó el orden inmediatamente, ¿verdad? Los que se habían equivocado fueron presos, fueron llamados, fue llamado a un juicio político, inclusive el presidente de los Estados Unidos, o sea, pero se restituyó inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? Y volvió a lo que es el cauce de lo que es la normalidad, y eso es importante. Yo creo que acá, cuando nosotros hablamos, y la gente a veces dice que uno lo que quiere es repartir el poder. No, la misma democracia sustenta que usted puede tener la presidencia, y usted viene y la gente vota por usted. Y entonces usted es un presidente que, bueno, en este caso, pues votó la mitad de la población, que es como el 25% real, porque fue la votación presidencial más baja que hemos tenido en las últimas 3 presidenciales, ¿va? Desde que empezamos del 67% a llegar a un 51% que quedó el señor presidente Nayib Bukele. Pero eso, ¿verdad? También el sistema democrático contempla algo que se llama división de poderes y pesos y contrapesos. La concepción democrática de eso es que debe existir para los que no votaron por uno, tampoco vayan a ser abusados en un determinado momento por un poder, en este caso, que es el Ejecutivo. Y eso está en la democracia, porque todo esto fue un cambio de las monarquías a la democracia. Pero si tenían una gente con un poder absoluto, peligroso volvía usted a un estado
autocrático que deriva en algunos lados en monarquía o en otros casos deriva en dictadura, que son los estados autoritarios. Mire, realmente cuando usted mira, ¿verdad? Usted mira que hay una posición sistemática de desconocimiento de las instituciones del Estado que conforman un Estado democrático. Llámese usted Fiscalía, Procuraduría, Asamblea Legislativa, sabe lo constitucional y cualquier otra cosa, ¿verdad? Que se oponga o que tenga una visión diferente, digamos, bueno, usted viene y dice, mire, hay un riesgo en la democracia. Por lo tanto, cuando uno se acerca a un evento electoral como este, el 28 de febrero, donde se va a distribuir el poder político, dice, si yo, mi actuación y mi deseo o lo que yo veo es esa actitud, ¿qué me va a detener a mí si yo puedo poner a las otras instituciones acá? ¿Verdad? O sea, solo imagínese uno venir a una institución como el Instituto de Acceso a Información Pública y decir que no va a mover un funcionario hasta que no le dé la orden Casa Presidencial, ¿verdad? Venir y que ese mismo instituto ponga una reserva para ver los casos de los $300 que dieron de bono por 7 años, que todo lo que se gastó, los 3.000 millones de la pandemia, van a estar cerrada esa información durante 7 años, ¿verdad? Cuando fue ejecutado en un tiempo corto, donde hay informes de la Corte de Cuentas de la República, ¿verdad? De la Procuraduría, que han habido excesos o hay evidencias que ha habido casos de corrupción, ¿verdad? Si eso pasa así, ¿qué es lo que le puede evitar a uno si uno tiene todo el poder? Realmente, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se ha visto acá que la Policía Nacional Civil ha desconocido, ¿verdad? Ha desconocido lo que son las órdenes de la Fiscalía General de la República. Entonces, cuando usted viene y ve eso, uno viene, ¿tiene que haber una alarma? Sí, hay una alarma. ¿Para quién? Para el pueblo salvadoreño. Yo siempre le he dicho que nosotros cuando uno estudia el caso de Venezuela, por ejemplo, Venezuela tuvo una fecha que se llama 10 de diciembre de 1998. Hubo muchas personas que ese día no le pusieron atención, ¿verdad? Pero sin embargo, 23 años después, aquellos que tenían 18 años hoy tienen 41 años y están bajo un mismo régimen. Uno nunca sabe si un 28 de febrero puede ser un 10 de diciembre, como fue en Venezuela, no lo sabemos nosotros. Y entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Ese respeto, la única forma de cuidar una democracia en un país es respetando sus instituciones. Es la única forma. Cualquier persona, candidatos o instituciones que no respeten las instituciones, producto de lo que han sido, por ejemplo, los procesos democráticos, como el acuerdo de paz, lógicamente que no es una persona que vive una convocación democrática. Y esa es una realidad que eso lo podemos comprender nosotros. Yo creo que ahí está el riesgo en eso, ¿verdad? Que nosotros tenemos que pensar que lo que hagamos nosotros y nuestro destino también está en nuestras manos y nos lo vamos a jugar el 28 de febrero. Para bien o para mal, pero bueno, yo creo que al país lo que le conviene es un país dialogante, es un país, ¿cómo se llama?, donde existe una oposición fuerte, una oposición democrática, ¿verdad?, que ayude inclusive, ¿verdad?, a apoyar, a gobernar. ¿Desde la perspectiva de qué? Desde la perspectiva de construir un gobierno que sea basado en diálogos y entendimientos democráticos que tanto le han hecho falta a nuestro país y como tanto ha sido el error de América Latina, ¿no? ¿Confía en el Tribunal Supremo Electoral? Yo creo que una de las cosas que tenemos que aceptar, que en los últimos 30 años, ¿verdad?, que tiene el Tribunal Supremo Electoral, producto de los acuerdos de paz, ha permitido el traspaso de mando de una forma democrática y pacífica. Y también los partidos que hemos estado en el gobierno hemos podido entregar el poder cuando ha sido requerido. Nosotros sí damos un voto de confianza en esto. Ayer estuvimos en la presentación del Tribunal Supremo Electoral. Yo pensaba que el proceso era más difícil realmente, ¿verdad? Cuando yo lo vi, realmente es un proceso casi como seguir
una nota bancaria, o sea, con todo el proceso muy encriptado. Y entonces, ya cuando luego emprendí, uno ve que el proceso está dividido. Van a instalar las juntas electorales de la misma manera que lo han hecho siempre. El voto se va a emitir todo igual como se ha hecho siempre, ¿verdad? Luego, después que usted emite el sufragio y a las 5 de la tarde, van a instalar esa tecnología en mesa. Y después va a haber un tema de lo que son la transmisión. Aquí hay un tema en esto que yo creo que va a mejorar, que es que van a tener todos un acta pues, original sellada, que antes la décima fotocopia ya nadie la miraba, ¿verdad? Le tocaba a los partidos políticos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Entonces, no es un tema de fraude, como se ha querido decir, ¿verdad? Porque ha habido un intento, como decir, como que hay un boicot. No, ahí está el Instituto de Criptología de España, están gente de empresas norteamericanas, ONG ayudando, hay una serie de expertos ahí también. El problema no es eso, porque la gente, o sea, si puede haber algún problema, ¿verdad? Puede haber algún problema en la parte de transmisión en algunos municipios, Leo, que son contingencias, que son las que se iban a discutir el día de ayer. Pero para efectos democráticos, yo creo que sí nosotros, los partidos políticos, los funcionarios, las personas que están encargadas y que ejercemos un liderazgo en las personas, tenemos que mandar un tema de tranquilidad, ¿verdad? Y que la gente sienta que debe ir a votar, que no van a haber disturbios ni nada y que lógicamente su voto ahí va a estar. Porque realmente el voto va a ser entregado pues, de la misma forma que ha sido siempre, ¿verdad? Y luego pues lo van a contar de la misma manera, lo único que después lo van a registrar y lo van a transmitir, ¿verdad? ¿Confía en el trabajo que está haciendo la Fiscalía Electoral? Mire, como aquí este es un sistema complementario, ¿verdad? La Fiscalía tiene que observar al tribunal, en el Tribunal Supremo Electoral está la Junta de Vigilancia de los partidos políticos, entonces todos nos observamos entre todos, ¿verdad? Inclusive se dijo que los partidos políticos iban a hacer una auditoría también y habían otros que estaban haciendo este Instituto de Criptología español y entonces que se iban a hacer algunos temas en esto. Pues nosotros lógicamente confiamos también en la Fiscalía, creo que han hecho un proceso serio. No sé si ustedes han dado cuenta, hoy se van a duplicar los fiscales, ¿verdad? Eran aproximadamente 900 fiscales, hoy van a haber como 1.800 fiscales, van a haber centros de votación con más de un fiscal, ¿verdad? O sea, se ve que la Fiscalía ha reaccionado a proteger, a tutelar lo que es el proceso electoral, ¿verdad? Acompañando lo que es el Tribunal Supremo Electoral y a los partidos políticos. ¿Qué tan vinculantes o qué tan creíbles son esos pactos de no agresión que hacen los partidos políticos? Entiendo que ustedes han firmado un par, no sé cuántos. Mire, yo creo que nosotros acá esta campaña política va a tener que evolucionar también, que nosotros hemos venido en una evolución permanente de lo que ha sido una parte de violencia. Desde antes, mucho antes de empezar la parte de lo que es las campañas internas en los partidos. Si ustedes se recordarán cuando empezó lo que era la inscripción de candidatos en las departamentales, hubo eventos, ¿verdad?, del partido Nuevas Ideas que impidió la salida de lo que eran los representantes de los partidos de la Junta Electoral departamentales e incluso tuvo encerrado, privó de libertad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Hubo detenciones de parte de la policía a miembros de nuestro partido en la Junta Electoral Departamental de San Salvador, en Usulután. O sea, hubo una serie de cosas, ¿verdad?, que fueron sesgadas. Luego después han venido intercambios verbales fuertemente, donde nosotros, si ustedes se han dado cuenta, como oposición, nos han insultado. Nos han dicho de todo, o sea, pero también nosotros hemos llegado al territorio y vemos que la gente nos recibe, que la gente nos da ánimo también, pero la verdad que ha sido una campaña difícil. Yo creo que todo está creciendo, tuvo su clima el 31 de enero, ¿verdad? Que lanzó las alarmas a todo el mundo. Hay un terremoto de la opinión pública para mí el 31 de enero porque dijo, uy, ¿hasta dónde podemos llegar si nosotros seguimos con los mensajes de odio, de revanchismo, de violencia? ¿Verdad? Podemos llegar a matarnos entre hermanos. Y entonces ahí es donde yo le digo que nosotros no podemos confrontar a la ciudadanía con nuestros mensajes a través de las redes sociales o a través del público, sino que tenemos que buscar formar ciudadanía, que yo creo que es el reto de los partidos políticos. Así que yo sí creo que ha habido una escalada de esto.
Ha habido un control, llamó la alarma de toda la cooperación internacional, ¿verdad? De las embajadas de todo el país, del mundo entero, o sea, llamando a decir, mire, detengan esto ya, esto es peligroso. Estuvimos en la embajada también de los Estados Unidos con el representante de negocios también, todos los secretarios de los partidos políticos, ¿verdad? Con mensajes claros. Y ustedes han visto en las redes también que siguieron llamando después a la policía y al ejército, ¿verdad? Recordándoles su carácter apolítico. Uno de los triunfos de los acuerdos de paz es que estos cuerpos de seguridad, la Policía Nacional Civil, que es producto del acuerdo de paz, y el ejército se mantuvieran apolíticos, una Policía Nacional Civil, y lo que era un ejército que era apolítico. Entonces, yo creo que esos son llamados y le dice, mire, ¿por qué usted quiere salirse de algo que ha costado construirse? Eso hay que pensarlo mucho. ¿Y cree en los pactos de no agresión? Mira, yo creo que los pactos son cuestiones de buenas intenciones. Creo que tiene que evolucionar una legislación donde sí existan penalización para los que infringan este tipo de cosas. Porque yo creo que nosotros también tenemos que pasar de un mundo, o sea, del sensacionalismo a un mundo de más respeto, porque tenemos que ir creciendo como sociedad y aprender que hay gente que puede ser disidente de lo que nosotros pensamos y recibirla pues o sea, recibir la crítica de una forma constructiva también, pero tampoco uno genera algo o señalamientos que sean destructivos, o sea, señalamientos de odio, etcétera, que lo que vienen y han terminado son hechos de sangre. Gracias a Dios que no se ha extrapolado a otros lados del territorio, sin embargo, sí han habido eventos de golpes por un lado, por el otro, o sea, sí ha habido violencia realmente, ¿verdad? Y enfrentamiento. Esperemos que todos los líderes políticos, vamos a llamar, que de aquí a las elecciones, el día de la elección y posterior a las elecciones, mantengamos un clima de armonía y cordialidad hasta donde sea posible, ¿verdad? Que no llegue a confrontar a lo que son nuestros correligionarios también o a agredir a nadie, ¿verdad? Eso es importante. Por primera vez el Estado ha retenido y ahora cómo están los números de arena, ¿están teniendo colaboración de los empresarios o realmente los empresarios han ido y están decepcionados también de arena? Mire, yo creo que nosotros ahora, durante los 40 años de historia de Alianza Republicana Nacionalista, nosotros hemos visto, yo lo digo siempre, hemos visto todos los adversarios posibles. Empezamos con el comunismo internacional, encontramos a lo que era el comunitarismo de Duarte, al FMLN guerrillero, FMLN político, el Foro de Sao Paulo, socialismo del siglo XXI y lo más recientemente, pues, lógicamente lo que ha sido esta nueva versión de populismo actualmente. En todo ese momento nosotros hemos tenido dificultades, sí, hemos tenido dificultades. Tenemos dificultades ahora, no solo la deuda política, sí, hemos tenido enormes dificultades. Hemos hecho una campaña prácticamente con un 10% de ayuda de todos, tanto empresarios pequeños, medianos, grandes, de todo el mundo. Una gran colaboración de nuestros mismos candidatos, ¿verdad? Los alcaldes con sus recursos propios invirtiendo. Y yo, como les digo una cosa cuando dice, ¿y quién es el más grande financista de Arena? Pues la verdad que son nuestras familias, pues porque la mayoría de los que nos dedicamos a esto en el partido, en esta campaña, hemos dedicado 18 o 20 horas diarias y hemos tenido que ver crecer a nuestros hijos ya no de alto, sino que de largo. Pero hemos hecho un gran esfuerzo. Continuamos, no solamente no entregaron el adelanto de la deuda política, ¿verdad? Que según cuando usted ve en la ley, tiene que haber sido entregado entre noviembre y octubre y noviembre, sino que también eliminaron también el trabajo de las alcaldías con 10 meses sin FODE, por ejemplo, ¿verdad? Que eso eran los proyectos de las alcaldías, etcétera, que estaban haciendo la gente, queriendo llevar a las alcaldías también a un estado, o sea, de negatividad ante la población. Evitaron también dar lo que eran las certificaciones para poderse endeudar con la banca privada para las municipalidades, certificaciones que tiene que otorgar el Ministerio de Hacienda. No las entregaron, ¿verdad? Presionaron a la banca para no titularizar activos de las municipalidades, ¿verdad? Y de ahí, pues el ejemplo que ustedes mejor pueden ver es San Salvador, que la única estrategia que ha tenido el candidato de Nuevas Ideas es llenar la capital de basura, ¿verdad? Y decir después que no la puede recoger el gobierno, que vengan los sindicatos y eviten que se vote, que la policía evite
aun cuando le ordena a la fiscalía, evite quitarlo del camino. Y entonces cuando usted ve, es cierto, ha sido una campaña contra viento y marea. Hemos tenido que tener, y aparte de eso, usted ve un gobierno ocupando todos los recursos del Estado posibles, pero eso es evidente, ¿verdad? Y haciendo prácticamente campaña con recursos del gobierno. Y eso ha sido, o sea, tenemos un medio de comunicación gubernamental que es un ataque sistemático a la oposición permanentemente. Ustedes que son periodistas pueden decir, o sea, con un sesgo evidente hacia lo que es la parte del gobierno, o sea, no informa sino que desinforma. Y eso yo creo que ya toda la gente lo vio. Entonces, cuando usted viene ve eso, ¿qué puede ver? Es como que, o sea, yo les digo, es cierto, es como que usted vea una locomotora y uno esté en los rieles. Solo que nosotros tomamos una decisión desde que empezamos esta campaña. Con pocos recursos, con la voluntad hacia adelante, pero nosotros decidimos que de ese riel no nos vamos a mover, ¿verdad? Y nosotros esperamos detener eso el 28 de febrero. Y detenerlo quiere decir que la asamblea sea una asamblea pluralista, que en la asamblea exista un diálogo y que no se dé por ningún motivo, porque no nos conviene a nadie concentrar el poder en solo una mano. Quiero saber si los financistas tradicionales que tenían se les han ido o no. Miren, nosotros, la gente siempre ha hablado de los financistas tradicionales de Arena. Yo creo que Arena ha tenido una de las ramas más altas de empresarios, ¿verdad?, de todos los tamaños, nuestra familia. Es más, si usted entra a la página web, nosotros tienen las empresas que nos donan a nosotros. Empresas pequeñas, medianas, grandes, donaciones desde $300, $500, $1000, y usted puede ver, y nosotros, si usted ve, somos el único partido político que tiene todos sus estados de resultados, su balance general, mostramos a la gente que le debemos. ¿Ha disminuido el financiamiento privado? Mire, lógicamente después de una pandemia, todas las empresas, que aquí se han cerrado más de 4000 empresas, se perdieron 80,000 empleos que todavía no se recuperan, por lo menos 30,000, ¿verdad? Después de eso, lógicamente que muchos de las personas, empresarios, están pensando cómo salvar sus empresas, pero también están preocupados que la seguridad jurídica es importante, ¿verdad? Y eso también, yo le voy a decir una cosa, la seguridad jurídica quiere decir un país en armonía con un país le da seguridad al que invierte. Pero un lugar, por ejemplo, que usted mira, que de repente los índices de endeudamiento van creciendo mucho, etcétera, eso va poniendo en riesgo a lo que son los indicadores de país. ¿Eso qué quiere decir? Que también ellos que prestan en el extranjero, ¿verdad?, esos dineros tal vez les cuesta más porque sus bases están acá. Le dice, uy, pero usted invierte en un país que tiene más riesgo, por lo tanto, su prima es mayor. Entonces, empieza a suceder una serie de cosas que al final nos afectan a todos, ¿verdad? Y lógicamente también nos afectan porque es inevitable que nosotros somos un país pobre, que nosotros nos podemos endeudar hasta cierto monto, pero puede llegar un momento en que esto se va a volver una espiral que va a ser contraproducente. No podemos seguir solo gastar, porque la gente ahora está, después del 1 de marzo le va a decir a la gente, bueno, ¿y mi trabajo dónde está? O sea, yo quiero mi trabajo, ¿verdad? Porque también, o sea, mire, nosotros aplaudimos que le den a la gente apoyo alimentario. Creo que ese es, o sea, para mí es muy bueno eso. Pero también por el otro lado les digo, pero deben de tratar que todo lo que se pueda comprar en El Salvador sea comprado a los productores locales. ¿Por qué? Porque cuando viene todo ese exceso de cosas, el productor local, ¿qué es lo que le pasa? Vende menos o vende igual, pero más barato porque el mercado se deprimió, ¿verdad? Entonces, esas cosas, ¿cómo ayudamos nosotros a que sean, o sea, que las políticas públicas también no afecten a la gente, ¿verdad? Ustedes acaban de ver también que están repartiendo en los paquetes en México. Está demostrado eso, ¿verdad? Si eso mandaron a hacer ellos allá, las cajas, empaquetarlas allá y traerlas en barco, han traído aire porque en los barcos se paga por volumen, ¿no crees? Ya venían las cajas hechas. Entonces, hay una serie de cosas que uno tiene que verlas y todo, y que las políticas públicas sí tienen un impacto. Y no puede uno gobernar en base a una ocurrencia, sino tiene que gobernar a base de una planificación. Aun cuando ahora le digan, pero mire, no, la planificación no, sino que hacerlo. No, pero tiene que planificar porque un Estado, un gobierno, es como una familia.
Ahora, lógico, uno hace por cientos y el otro hace en millones, ¿no? En decenas de millones o cientos de millones, pero al final es lo mismo. Si usted decide comprar un celular, tal vez ya no puede comprar una computadora. Si decide comprar la computadora y el celular, tal vez va a tener problemas con pagar su casa, que es lo primero. Entonces, ahí uno tiene lineamientos básicos de política de inversión. Y nosotros podemos verlo con nuestros mayores que le decían a uno, mire, la casa seguro. ¿Por qué? Porque uno primero el techo y después va viendo. Entonces, hay prioridades, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese momento, y los países son lo mismo, tienen que tener lineamientos de inversión, lineamientos de política pública. Mire, yo creo que nosotros, las reformas constitucionales existen los procesos en la Constitución, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros vemos algunas reformas que pueden ser, voy a referir a una, por ejemplo, donde viene y el ejército que vuelva a tener ¿cómo se llama? Participación política. Yo creo que nosotros, ya los que tenemos más de 50 años, sabemos nosotros que uno de los logros del acuerdo de paz es haber dicho a la Fuerza Armada, mire, usted es apolítica, así como lo recordaron en la embajada, ¿verdad? Usted es apolítica y usted sirve para garantizar, inclusive si lee en la Constitución, ¿verdad? Que tiene que garantizar que se cumplan las decisiones de los poderes del Estado, no le dice el Ejecutivo, de la Asamblea, de la Corte y del Ejecutivo. O sea, manda a restablecer el orden inmediato, ¿verdad? De lo que sea cualquier situación en el país. Yo creo que hay cosas acá que hay que darles pensamiento, hay otras cosas que sí, yo creo que no son convenientes, pero sin embargo, yo he visto que en todas estas cosas que han hecho lo que es las reformas constitucionales son como cortinas de humo, para no hablar que tenemos un endeudamiento en el país, que estamos concluyendo una pandemia, vamos a enfrentar una crisis económica, ¿verdad? Que vamos a necesitar empleos, que vamos a darle respuesta a las personas, que vamos a empezar un ciclo productivo, ¿verdad? En este invierno. O sea, a ver qué es lo que ha pasado realmente y cómo podemos nosotros emprender el camino. Nosotros hemos bajado casi 10 puntos del Producto Interno Bruto. ¿Eso qué quiere decir? Es más o menos lo que crece uno en 5 años. El Salvador venía creciendo 2% del PIB. ¿Qué quiere decir? Este año puede que crezcamos en positivo, sí, y nos va a dejar a la mitad del camino y después vamos a volver otra vez. O sea, es como no es inmediato que uno de un año a otro, no es como apagar la luz y encenderla. Un país no funciona así. O sea, tiene que empezar, y ustedes lo ven en sus empresas, gente que tuvo que cesar, otros que están a medio tiempo, pero poco a poco las empresas se van recuperando, pero no es inmediato que abrimos y todo. Y entonces yo creo que hay que enfrentar ese tipo de realidades, va a haber que enfrentar una realidad con la parte de la educación. ¿Qué ha pasado? O sea, preguntarnos qué ha pasado con la educación a distancia. ¿Ha funcionado para los jóvenes? ¿Verdad? ¿Cuándo vamos a volver? ¿Verdad? Entonces hay que empezar a ver cómo realmente nos interesamos por el país. Y esos son los temas. Yo creo que los padres de familia vemos a nuestros hijos en casa, en las computadoras, pero decimos nosotros, bueno, ¿hasta cuándo va a llegar esto? Yo me pregunto, ¿cuánto han aprendido? ¿Habrá sido efectivo el aprendizaje? ¿Van a tener deficiencia en la universidad? ¿Va a tener que necesidad de las universidades de abrir algunos cursos complementarios? ¿Se tendrá también, cuándo van a entrar, o sea, y en qué proporción vamos a instaurar ya lo que es la educación a distancia, ¿verdad? O sea, por lo menos que queden los planes de estudio semipresenciales. O sea, hay decisiones que hay que tomar de país, que hay que empezar a discutir también. Yo creo que esos temas son los temas que son oficiosos para los escasos 3 años que le van restando a la presidencia de la República. Hasta el momento yo creo que no hay un plan, ¿verdad? De lo que es una oferta de campaña electoral, pero un plan en lo que es el manejo del gobierno en los siguientes 3 años, pues yo lógicamente se estaría esperando, porque vamos a entrar en 3 años que pueden ser o más de lo mismo, ¿verdad? De confrontación, de promesas que no se cumplen, o puede ser 3 años de construcción, ¿verdad? O sea, ahí hay que elegir también qué es lo que prefiere, porque vamos a pasar 3 años sin elecciones. O sea, es, ¿verdad? La próxima legislatura, durante la campaña nosotros hemos preguntado cuáles partidos políticos tienen lista su plataforma legislativa para los próximos 3 años. Sí. No hemos logrado conseguir la plataforma legislativa de Arena, la van a presentar, no
Nosotros presentamos y la tenemos impresa y está en las redes sociales del partido y se llama Plataforma Legislativa, ¿verdad? Que son la plataforma que ofrece el partido, ¿verdad? Que le va a hacer, lógicamente, los candidatos tienen algunas posiciones particulares muy propias de ellos o muy por la zona o por el departamento que ellos representan, ¿verdad? Y entonces yo se la voy a enviar inmediatamente, me subo acá, les mando el link a ustedes para que la puedan ver, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Cuáles son los temas cruciales de esa plataforma? ¿Dos o tres temas así? Mire, yo creo que hay un tema que tiene que ver con el empleo, ¿verdad? De leyes que hagan, que fomenten lo que es el empleo, ¿verdad? Sobre todo el empleo joven. También hay tema de lo que tiene que ver con el emprendedurismo, ¿verdad? Que leyes que promuevan el emprendedurismo y sobre todo lo que es el inicio de una nueva empresa. Ahora ha habido una característica hoy con esto de la pandemia, que han habido muchas iniciativas de personas que increíblemente han venido, han puesto un negocio que es importante, son emprendedores y como que necesitan capitales semillas para poderlo llevar. Y se vio que era increíble todo lo que se ofertaba durante la pandemia, ¿verdad? Cosa que nunca nosotros habíamos visto, inclusive hasta lavado de carros a domicilio, o sea, empezó una serie de cosas. Entonces, van unas leyes en esa parte esa para fomentar y que tengan un recurso de eso. Y lo otro también es en lo que es empleo y lo que es el desarrollo para la mujer que es jefa de hogar, ¿verdad? Porque nosotros en nuestro país, pues, la verdad que la mayoría de hogares está representado por una mujer que está con sus hijos y todo, y yo creo que por ahí va. Entonces, el tema del empleo lo vemos muy importante, ¿verdad? Hay otros temas que son de fomento, más que todo en la parte agropecuaria también, ¿verdad? En el tema de diversificación y todo. Y pues otros temas que son de índole más complejos de economía, etcétera, que tienen que ver con temas de endeudamiento. Pero sobre todo, y yo creo que el reto nuestro va a ser, y creo que la política más importante de un país es siempre el empleo, ¿verdad? Porque el empleo, usted cuando tiene un empleo, usted busca salud, ¿verdad? Usted va donde un médico, usted paga su universidad, etcétera. El problema es cuando no tiene un empleo, ¿verdad? El empleo resuelve muchas cosas, así como cuando uno viene y pierde su empleo, uno siente que, o sea, todo se termina, el mundo se acaba alrededor de uno. ¿Cuántos días esperan? ¿Cuántos escaños esperan? Bien, nosotros queremos mantener nuestra representación en la Asamblea Legislativa, una buena representación. Yo creo que eso va a ser posible en este momento, ¿verdad? Nosotros tenemos presencia en todo el territorio nacional, ¿verdad? Llevamos 258 municipalidades en competitividad, más los 84 diputados. De los 37 diputados que tenemos en la Asamblea, 33 nosotros los ganamos en la elección pasada por coeficiente, ¿verdad? O sea, en los departamentos y todo. Se ha hecho un buen trabajo territorial. Tenemos una campaña, ustedes entran a las redes sociales, ustedes ven que tenemos actividad a nivel nacional. Lógicamente que ahora hacemos reuniones más pequeñas, pero la verdad que ahora un candidato, un alcalde, en lugar de hacer una reunión, hace 10 reuniones en el día. Un diputado el fin de semana hace 10 reuniones diarias porque pues tiene que movilizarse por el tema ambiental. Así que nosotros esperamos tener una buena representación en lo que es la Asamblea Legislativa. Y pues el número lo dirá pues el pueblo el 28 de febrero. Mantener, me dice, los 37. Bien, nosotros queremos mantener nuestra fuerza política, ¿verdad? Una buena representación de nuestra capacidad de diputado. O sea, hemos hecho lo imposible, ¿verdad? Hemos ido contra viento y marea. Y yo la verdad que yo llevo a un convencimiento en mi vida. Realmente, yo no sé, el país necesita de una oposición democrática, una oposición responsable. Y nosotros, en Arena, durante 40 años, aun cuando hemos tenido miles de problemas, ¿verdad? Y todo, nadie puede negar que nosotros nunca hemos sido una oposición irresponsable en este país. Cuando nos ha tocado hacer oposición y cuando nosotros hemos tocado que legislar para el país, ¿verdad? Una pregunta sobre la campaña que hace el Ejecutivo contra Arena y Frente, recriminándole siempre los casos de corrupción en el pasado. ¿Cómo contestan a eso ustedes cuando alguien en la calle grita insultos referidos a esa corrupción? Bueno, mire, a mí no me han gritado nunca, pero le voy a decir, yo solo le puedo hacer algo a la conciencia y ustedes acá como testigos. Las mismas personas que dicen de los casos de corrupción que nos achacan a nosotros, o están
formando en el partido de gobierno, o están en Ghana, o están presos en la cárcel, ¿verdad? Entonces realmente, y muchas personas, ya una gran cantidad de personas que han sido señaladas y todo. Entonces, al final, mi pregunta es, ¿quién realmente, me explico, quién realmente tiene a los mismos de siempre? Usted cuando ve las noticias, cuando ve eso, ¿a dónde están? Si usted me preguntara, ¿verdad? No que me conteste, ¿no? Porque no lo estoy entrevistando yo, pero ¿a dónde están? Y haga un acto así de conciencia rápido, ¿verdad? Ahora, que nosotros en nuestro partido hemos tenido problemas, que han habido casos de eso, sí. Así como en todo lo que es una organización que participan personas, ¿verdad? O sea, lógicamente hay problemas, ¿verdad? Pero lo único que nosotros no hemos tapado, ¿verdad? A nadie, ni tampoco hemos promovido a nadie, ¿verdad? De nuestro partido. La gente en su momento ha sido expulsada y ahora están pagando en la cárcel, ¿verdad? O se fueron a formar otros partidos o están, pues, o sea, reciclándose en otros partidos políticos. Y eso es evidente y se puede ver en las... En una palabra o en una frase, ¿qué se está jugando en esta elección? Mire, nos jugamos nuestra libertad y sobre todo el futuro y el bienestar de nuestra familia y especialmente de nuestros hijos. Y eso casi se lo puedo jurar.